entonces con la distribución de la proporción muestral. Ayer dijimos que en las distribuciones en el muestreo tenemos básicamente dos variables aleatorias que surgen del muestreo, que son la media muestral y la proporción muestral. Ayer hablamos de la media muestral, de sus características como variable aleatoria, y hoy hablaremos de la proporción muestral y de sus características como variable aleatoria. Recordemos que toda variable aleatoria tiene sus parámetros esperanza y varianza y tiene su distribución de probabilidad que la caracteriza. Por eso es que trabajamos con estas variables que surgen del muestreo en ese sentido. Determinar cuál es su esperanza, su varianza y su distribución de probabilidad ante distintas situaciones. Estas variables surgen del muestreo en el sentido de que se muestreo sobre una población que tiene determinadas particularidades y ese muestreo da origen a un subconjunto de elementos de la variable X que está en la población, y ese subconjunto de elementos conforma la muestra, que son las n observaciones muestrales. Podemos tomar muestra de tamaño 1, en cuyo caso reproducimos la población original en el espacio muestral, y esa variable en el muestreo de muestra de tamaño 1 tiene los mismos parámetros y distribución de probabilidad que la población de la cual se extrae la muestra. Cuando la muestra es de n mayor que 1, surge una función de n observaciones muestrales independientes, el muestreo aleatorio simple, y esa función de n observaciones muestrales independientes es una función de probabilidad conjunta a los fines de la definición de la función de probabilidad, y por lo tanto el multiplicatorio de las funciones individuales da origen a la función de probabilidad de esa variable aleatoria que surge del muestreo. Con esos conceptos vamos a ver qué pasa con la proporción muestral. ¿Qué población da origen a una proporción muestral? Recuerden que la proporción muestral, o lo que sería una variable binomial, o una variable bipuntual, proviene de una población que está dividida en dos categorías y que cuenta con k elementos éxito y n menos k elementos fracaso, como tenemos en este diagrama. Una población de tamaño n, mayúscula, que cuenta con k elementos éxito y n menos k elementos fracaso. De modo tal que son complementarios y mutuamente excluyentes los elementos que lo componen. Si nosotros tomamos una muestra de esa población trabajando con o sin reemplazo, en el muestreo, al tomar una muestra de n elementos, si n es 1, estamos en una bipuntual. Y si n es mayor que 1, estamos en una cantidad de éxitos X, que es una binomial, o una hipergeométrica. En consecuencia, si nosotros tomamos muestreo para n mayor que 1, se genera una variable X, que es la cantidad de éxitos en la muestra de tamaño n, y si esa X la dividimos por el tamaño de la muestra, en esta operación, en este cociente, surge lo que se conoce como la proporción muestral. La proporción muestral la podemos simbolizar como P barrita o P sombrerito. Generalmente la simbolizamos en el material de estudio con P sombrerito. Entonces, esa proporción muestral no es nada más que el cociente de una X que representa la cantidad de éxitos en la muestra de tamaño n sobre el tamaño de la muestra. Y se denomina proporción de éxitos en la muestra de tamaño n. Proporción de éxitos en n, en la muestra de tamaño n. De modo que, si contemplamos el opuesto, que sería en la muestra lo que nos queda, es n menos x elementos, que son los fracasos en n. Por lo tanto, es la cantidad de fracasos cuya cuya proporción de fracasos, si la simbolizamos como 1 menos p sombrero, sería q sombrero igual a 1 menos x sobre n.
Entonces tenemos proporción de éxitos y el complemento la proporción de fracasos, que también la podemos llamar Q sombrero o Q barrita. Pero lo importante es la proporción de éxitos en la muestra, que es aquello que se define como éxito dentro de la población. Entonces, esta proporción muestral, fíjense, corre la misma suerte que la X. O sea que si la X es binomial, la proporción muestral será binomial. Si fuera hipergeométrica, sería hipergeométrica. Si la X, por aplicación del teorema central del límite, cuando n tiende a ser grande, suficientemente grande, puede ser tratada por la normal, esta proporción muestral tiene distribución de probabilidad normal aproximada por el teorema central del límite. Con esto, entonces, es muy importante que consideremos o que tengan en claro que la proporción muestral surge de una población bipuntual, o sea que está dividida en categorías éxito y fracaso, y que la proporción es la proporción de éxitos en la muestra de tamaño n, y que la proporción poblacional P grande, K sobre N grande, es el parámetro que caracteriza esa distribución, y es la probabilidad de obtener un éxito en la población N. El parámetro de la distribución bipuntual es P, por lo tanto, cuando pensamos en una bipuntual, estamos en este tipo de poblaciones en la que tenemos éxitos y fracasos que componen una población N. La probabilidad de obtener un éxito es K sobre N, es la P mayúscula, el parámetro de la bipuntual. La proporción muestral no es nada más que el cociente entre la cantidad de éxitos en la muestra sobre el tamaño de la muestra, o sea, la proporción de éxitos en la muestra. Ahora, esa variable, proporción muestral, depende absolutamente de la X, que es la cantidad de éxitos en la muestra, y que es la X binomial. Si nos volvemos acá, si sabemos que P sombrero es igual a X sobre N, X va a ser P sombrero por N. Esa relación funcional es muy importante a los fines del cálculo de las probabilidades, porque si trabajo con la X en su distribución binomial, tengo que pasar de la P sombrero a la X haciendo N por P. Bien. Esta variable P sombrero es una variable aleatoria del muestreo. Por lo tanto, tiene las mismas características que una variable aleatoria. Va a tener su esperanza matemática, que es la esperanza de X sobre N, 1 sobre N por la esperanza de X. ¿Qué es X? X es una variable bipuntual. Y recuerden, la bipuntual tiene media igual a P y varianza igual a P por Q. En consecuencia, si nosotros tomamos la esperanza de X, es P, la proporción de éxitos en la población, la probabilidad de obtener un éxito en la población N. En consecuencia, si nosotros consideramos que tenemos 1 sobre N por la esperanza de X, aquí vamos a tener N veces P. ¿Por qué tendríamos N veces P? Porque estamos tomando la binomial como suma de bipuntuales. Como tenemos la cantidad de éxitos en la muestra de tamaño n, ya esta x es una binomial, perdón, la esperanza de la binomial es np, y sobre lo que sería np dividido n, nos queda p. Vuelvo a repetir, entonces, la esperanza de x sobre n, x es una binomial igual a una suma de bipuntuales, 1 sobre n por esperanza de x. ¿Por qué nos queda 1 sobre n? La esperanza de la constante por la variable es igual a la constante por la esperanza de la variable. La esperanza de la variable es la esperanza de la binomial, np, entonces nos queda n sobre n por p, igual a p. La varianza de la proporción muestral va a ser la varianza de x sobre n. Si tomamos como 1 sobre n constante, la varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado, por eso nos queda 1 sobre n al cuadrado, por la varianza de la variable. Y aquí nos quedaría que la varianza de la binomial es npq.
tomando NPQ dividido n cuadrado, nos queda 1 sobre n. Por lo tanto, nos queda P por Q sobre n, la varianza de la proporción muestral. En síntesis, la proporción muestral tiene esperanza igual a la proporción poblacional de éxitos y varianza igual a la proporción poblacional de éxitos por su complemento dividido el tamaño de la muestra. La distribución de probabilidad, ¿cuál va a ser? La distribución de probabilidad de la X. Entonces, si la X es binomial, va a ser una distribución binomial. Si la X es hipergeométrica, tendríamos que tener una hipergeométrica. La distribución de probabilidad de P depende de la distribución de probabilidad de la X. Ahora bien, si tenemos el caso de que la muestra es suficientemente grande, de modo tal que NP y NQ son ambos productos mayores o iguales que 5, entonces aplicamos el teorema central del límite y la proporción muestral va a tener distribución normal, con parámetro P y P por Q sobre N. Lo que implica que podemos estandarizar en una normal 0,1, Z, donde P sombrero menos P proporción poblacional de éxito sobre la desviación estándar raíz de P por Q sobre N, la variable menos su esperanza sobre la desviación estándar, estandarizando, podemos lograr una Z normal 0,1. Entonces, pero va a tener P sombrero distribución de probabilidad normal si podemos aplicar el teorema central del límite cuando n sea lo suficientemente grande. Y se cumpla esta condición empírica. NP y NQ mayores o iguales que 5. Bueno, es costumbre para la proporción muestral trabajarla directamente como una normal cuando se dan esos requisitos. En la generalidad de los casos se puede trabajar con el teorema central del límite cuando las muestras son suficientemente grandes y cumpliéndose el requisito se aplica directamente la distribución de probabilidad normal para la proporción muestral. Tenemos un ejemplo. Una financiera sabe por experiencia que el 85% de los préstamos otorgados se cancelarán en término. Si se toma una muestra aleatoria de 40 préstamos, o sea, tenemos n de 40, y la probabilidad del éxito en la población, o sea, que del préstamo otorgado se cancele en término, es el 85%. O sea, 0,85 la probabilidad del éxito. ¿Cuál es la probabilidad de que más del 78% de los préstamos se cancelen adecuadamente? Entonces, si pensamos en el 78%, estamos pensando en una proporción muestral de 0,78. Por lo tanto, en esta situación tenemos un estudio sobre una proporción muestral, porque hablamos del 38%, podemos hablar que la proporción de éxito sea de 0,78 en el enunciado, pero es directamente una proporción lo que estamos analizando. En este caso, la esperanza de la proporción muestral va a ser P igual a 0,85 y la varianza de la proporción muestral va a ser P por Q sobre N, o sea, 0,85 por 0,15 dividido 40. Esto les da 0,0032. Por el teorema central del límite, la distribución de la proporción muestral va a ser normal. O sea, porque si tomamos NP y NQ, son ambos mayores que 5. Supongamos N por P, tenemos 40 por 0,80, 8 por 4, 32, da más de 32. Y en el caso de el opuesto, 0,15 por 40, tenemos 6. En consecuencia, estamos en una situación en que NP y NQ son ambos mayores que 5. La distribución original de la variable es binomial, porque es la cantidad de éxitos en n en una población que no sabemos qué tamaño tiene, una población no numerable en cuanto a sus elementos. Por lo tanto, es la cantidad de éxitos que se presentan, la cantidad de préstamos que se cancelan en forma o en término, es una variable aleatoria que tiene distribución de probabilidad binomial. Por lo tanto, la proporción muestral sigue la misma suerte y tiene también distribución de probabilidad binomial. Entonces, los parámetros de la binomial van a ser una esperanza de NP y una varianza de NPQ. La esperanza es 4 y la varianza es
perdón, la esperanza no es 4 en este caso. Esperanza es 4 por 0,85, es 40 por 0,85, o sea, 34. Acá está mal esto. 40 por 0,85, N por P, 34, es lo que le había dicho, más de 32. 40 acá hay que poner por 0,85, 34. Y la varianza va a ser 40 por 0,85 por 0,15, que va a ser 5,1. Bien, con esta idea entonces nos vamos acá. Si trabajamos en la probabilidad de que más del 78% de los préstamos se cancelen adecuadamente, es la probabilidad de que P sombrero sea mayor que 0,78. Nos vamos a la distribución normal. La media de la normal es 0,85, la varianza es 0,0032 y la probabilidad buscada de que la proporción muestral sea mayor a 0,78 es 0,8920. ¿Qué es lo que tenemos acá? 0,8921 redondeado. 0,8921. Si nosotros lo calculamos desde la binomial, tenemos n de 40 y p de 0,85. Entonces, si calculamos desde binomial n40, p 0,85, la probabilidad de que p sea mayor a 0,78 es equivalente a la probabilidad de que x, la cantidad de éxitos, si hacemos n por p, o sea, 0,78 por la proporción muestral, 0,78 por n, que es 40, o sea, n40 por la proporción muestral de 0,78, en esta expresión les va a dar x. P es x sobre n por p va a dar x. Entonces, la probabilidad de que x sea, va a ser la probabilidad de que P sombrero sea mayor a 0,78 en términos de proporción, es equivalente a la probabilidad de que x sea mayor que 31. Esto es igual a 0,8646 en la distribución binomial. ¿Qué ocurre? Si nos fijamos, esto nos daba 0,8921 y lo otro nos dio 0,8646. Esa diferencia es porque esto es una aproximación, la aproximación de la distribución de probabilidad normal a la binomial. Y esta es la distribución genuina, que es la binomial. O sea, en aproximación vamos a tener diferencia en las probabilidades. Las probabilidades se equiparan totalmente, primero, cuando la muestra es muy grande, una muestra de 200, 300, etcétera, y también se equiparan cuando la probabilidad del éxito tiende a 0,5. Es cuando se equiparan más las aproximaciones. Pero fundamentalmente la muestra, si la muestra es muy grande, por ejemplo 200, 500, 1000, etcétera, con una probabilidad P de 0,85 tenemos aproximaciones de la normal más cercanas. Bien, vamos a la actividad 9. Esta actividad 9 es el caso de la guía de estudio, donde trabajan con una financiera que estima en base a la experiencia que del total de préstamos que realiza, solo el 0,04 no va a pagar en tiempo acordado. O sea que acá estamos en el caso opuesto, que no pagan en tiempo acordado. Ese es el éxito. Si en el mes próximo, pasado, realizó 600 préstamos, fíjense el tamaño de la muestra es de 600, o sea, es una muestra muy grande. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 30 préstamos no se paguen en el momento acordado? Bueno, acá lo trabaja en términos de binomial. 30 préstamos no se paguen en el momento acordado. Quiere decir que está trabajando con la cantidad de éxitos. Y tiene una probabilidad asociada al éxito de 0,04 y una muestra que es de 600. Si hacemos el producto de 600 por 0,04, les da 24 elementos, ¿no? Le da 0,04 por 600, les da 24. En consecuencia, lo que ustedes tienen aquí en este caso es que tienen 24 como n por p, y n por q obviamente va a ser mucho más grande porque es el 0,86 por 600. En consecuencia, en ambos casos se cumple la condición de que sean mayores que 5, mayores o iguales que 5. 24 es mayor que 5. En consecuencia, pueden aplicar el teorema central del límite y trabajarlo por la distribución normal.
o bien pueden calcularlo genuinamente por la distribución binomial. Pero, ¿por qué lo pueden calcular por la binomial? Porque ustedes manejan un software que les permite calcular cualquier probabilidad con la binomial. Pero el teorema central del límite es una aproximación válida, para este caso también, porque se cumplen los requisitos de que la muestra es suficientemente grande. En consecuencia, entonces, si aplicamos el teorema central del límite y consideramos distribución normal, la probabilidad de que x sea mayor que 30 va a ser 0,1056. Pero si consideramos la proporción muestral como una variable aleatoria y trabajamos sobre la variable proporción muestral con distribución normal, la proporción muestral va a asumir en este caso, porque como tenemos 30 de x, si nosotros hacemos 30 sobre n, que es 600, nos da la proporción muestral de éxitos que estamos trabajando en este pedido, en esta consigna. Entonces, la proporción que equivale a 30 sobre 600 es 0,05. La probabilidad de que la proporción muestral sea mayor a 0,05 en la distribución de la proporción muestral. Fíjense acá esto. Cuando hablamos de la X binomial, los parámetros son en la distribución n de 600 y p de 0,04, la probabilidad del éxito. Recuerden, cuando entramos en una binomial a un software donde pretendemos, o un aplicativo donde pretendemos calcular una probabilidad, usamos n y p. Acá cuando trabajamos con la proporción muestral, vamos a tener una probabilidad del éxito de 0,04, que es la esperanza matemática de la proporción muestral, y la varianza de la proporción muestral, que es P por Q sobre N. Trabajando en estos términos, entonces encontramos la probabilidad. Cuando trabajamos con la normal, en el caso de 30, variable X, que es los 30 éxitos, o la cantidad que asume la variable éxito, cantidad de éxitos en la muestra, que son 30, tenemos una media para esa variable X que tiene distribución binomial de 24 y una varianza de 23,04. Esta media es N por P, o sea que esto sería los 600 por 0,04. Y esto es NPQ, 600 por 0,04 por 0,96. Buscamos la probabilidad de que X sea mayor que 30, y eso es 0,1056, en la normal aproximada a la binomial de la cantidad de éxitos, por teorema central del límite. La misma normal aproximada con media y varianza para la proporción muestral, buscamos la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor a 0,05. 0,05 es el equivalente de la proporción muestral a X 30 de éxitos en la muestra de tamaño 600. 30 sobre 600 les da 0,05. Entonces, la proporción muestral se distribuye normal con su parámetro medio igual a 0,04, que es P, y su varianza, que es P por Q sobre N, 0,04 por 0,86 sobre 600, les da 0,00064. Bien, con estos dos parámetros encontramos la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor a 0,05 en la normal, que es 0,1056. O sea, las probabilidades son coincidentes porque trabajamos en ambos casos con la aproximación de la distribución normal, por aplicación del teorema central del límite. Ahora, si yo tomara la X como una binomial, entonces allí trabajaría en la distribución binomial NP, donde N es 600 y la probabilidad del éxito es 0,04. Buscamos la probabilidad de que X sea mayor a 30, y eso les da la probabilidad de que X sea mayor a 30, 0,09141 o 42. Entonces, 0,0914 no es igual a 0,1056. Pero la diferencia entre 0,914 y 0,1056 es muy baja en términos de decimales, lo cual indica que es una buena aproximación.
Esto significa aproximaciones. La aproximación es de la normal a la binomial. La distribución genuina es la binomial, pero se aplica el teorema central del límite y se trabaja con la normal. Bueno, en la proporción muestral, cuando se cumplen los requisitos, se trabaja directamente con la normal por aplicación del teorema central del límite. En el caso de proporción muestral, sí o sí vamos a trabajar con la normal por aplicación del teorema central del límite al cumplirse los requisitos. Acá fíjense, los otros casos trabajan nuevamente con el caso, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 40 préstamos no se cancelen en el momento convenido? Bueno, estamos hablando de el éxito, que es que no se cumpla con el convenio o no se cancele en el momento previsto, en el momento acordado. Eso sería el éxito, donde la probabilidad del éxito es 0,04, y nuevamente estandarizamos. A ver qué pasa acá también. Nuevamente estandarizamos, buscamos los parámetros, que son los que teníamos acá, 24 y 23,04, para el caso ahora sería 40, y acá tendríamos la media de 0,04 y 0,00064, la varianza, para una proporción de éxitos que va a ser equivalente a ¿cuánto? A 40 sobre 600. 40 sobre 600. Bien, de esa situación nos da una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 40, o sea, que sea menor o igual que 40, menor que 40, menor o igual que 40? Cuando trabajamos con la normal es indistinto. Y esa probabilidad acumulada es 0,9996. Acá está trabajado con la aproximación de la normal a la binomial por el teorema central del límite, trabajando con la X binomial. Esto lo pueden llevar a la proporción muestral haciendo 40 sobre 600 y trabajar con los parámetros de la proporción muestral, que son una media de 0,04 y una varianza de 0,000064. Cuando busca en el punto C, busca la probabilidad de que entre 566 y 586 se salden oportunamente, o sea, cambia el éxito. Por lo tanto, la probabilidad asociada en estos casos va a ser 0,86 para todos los análisis que hagan. La esperanza de la proporción muestral va a ser 0,86, la esperanza de la X binomial va a ser 0,86 por 600, y al igual, bueno, las varianzas no cambian porque son P por Q sobre N o P por Q, N por P por Q. O sea que las varianzas no cambian, pero sí cambian las esperanzas matemáticas porque cambió el éxito. O sea, ahora el éxito va a ser que las cuentas se salden oportunamente. Entonces buscamos entre dos valores, usamos función de acumulación, usamos distribución normal como aproximación a la binomial por aplicación del teorema central del límite. Acá está trabajando con la cantidad de éxitos. La proporción de éxitos en la muestra va a ser 566 sobre 600 y 586 sobre 600. Bueno, eso es trabajar en términos de proporción. Lo otro es trabajar en términos de variable binomial. En ambos casos, en este ejercicio, se aplicó teorema central del límite y se trabaja con la distribución de probabilidad normal. Los parámetros de la distribución dependen de la variable con la que trabajamos. Si trabajamos con la X binomial, la esperanza es N por P y la varianza NPQ, y si trabajamos con la proporción muestral, la esperanza es P y la varianza es P por Q sobre N. Muy bien, esto es lo que tienen que manejar de la proporción muestral. ¿Qué características tiene? ¿De qué distribución, de qué población y distribución poblacional proviene? ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Y qué distribución va a tener la proporción muestral como una variable aleatoria que surge del muestreo?
Ahora vamos a trabajar, vamos a ver algo que ya lo hemos visto en la unidad 5, que es la desigualdad de Chebyshev, pero tiene un punto, un caso 3, que yo les decía en la unidad 5, que no lo desarrollamos porque lo íbamos a desarrollar aquí. Recordemos que la desigualdad de Chebyshev se plantea como el cálculo de una cota de probabilidad para un intervalo calculado en torno a un valor central, un valor determinado, y esa distancia establecida de ese valor hacia el límite superior y hacia el límite inferior se calcula en términos de un valor arbitrario que en este material lo tenemos definido como E. En el material de distancia lo tienen definido, en el material de estudio lo tienen definido como D. Yo lo defino acá como E. Es igual, es una simbología. La probabilidad de que en valor absoluto X menos K sea mayor a E, que serían las colas de la distribución, o sea, la probabilidad de que exceda ese intervalo por la izquierda y por la derecha, la probabilidad de que la variable esté por encima del intervalo hacia la derecha y por debajo del intervalo a la izquierda, o sea, que la distancia sea mayor que E, esta es menor a la varianza de X sobre esa distancia al cuadrado más un término calculado como la distancia de la media a K, porque K es un valor arbitrario de la variable, elevado al cuadrado sobre esa distancia al valor K al cuadrado. Bueno, esta es la expresión original de la desigualdad de Chebyshev, que nos estaría dando una cota máxima de probabilidad para los extremos o colas de la distribución mediante una distancia arbitraria llamada E a un valor arbitrario K. Cuando nosotros a ese valor K lo reemplazamos por la media, entonces surge esto, la probabilidad de que la variable en valor absoluto diste de la media, la variable diste de la media en valor absoluto en una distancia mayor a E, va a ser menor a sigma cuadrado sobre E al cuadrado. ¿Por qué? Porque en esta expresión, mu menos mu se hace 0 y este término se va a anular. Entonces nos quedaría la cota máxima calculada como sigma cuadrado de X sobre E al cuadrado. Cota máxima de probabilidad de que la variable diste de la media en una cantidad superior a E, o sea, en las colas donde acá K sería la media. El complemento de esta expresión sería buscar la probabilidad centralizada, o sea que va a ser una cota mínima de probabilidad que va a ser calculada complementariamente a la cota máxima. ¿Ven? La cota máxima es esto, la cota mínima es el complemento, 1 menos ese valor de la cota máxima, y es la probabilidad de que la variable diste de la media en una distancia menor o igual a ese valor arbitrario E. O sea, el área central, que diste en menos de E, el área central, y eso va a ser complementariamente a lo anterior, 1 menos sigma cuadrado sobre E al cuadrado. El siguiente caso que hemos visto es el caso donde K es igual a mu y donde E es igual a H veces sigma. Entonces, reemplazando, llegábamos a que la cota mínima de probabilidad es 1 menos 1 sobre H al cuadrado, donde H es un valor arbitrario, que puede ser 1, 2, 3, y que se multiplica por sigma para determinar la distancia E. Y el caso 3, que es el que nos convoca ahora, porque hemos hablado ya de la media muestral, sabemos que la esperanza de la media muestral es la media de la variable en la población original, la media de X, la X media, la media muestral es la media de una muestra de observaciones X obtenidas de una población que tiene media mu de X. Entonces la esperanza de la media muestral es igual a la media de la variable en la población original, de donde se extrae la muestra. Si la variable es la media muestral, la esperanza va a ser mu, y la varianza de la media muestral, recuerden, como lo vimos ayer, que es igual a sigma cuadrado sobre n. Eso es la varianza de la media muestral, es lo que vimos ayer. En consecuencia, si planteamos la desigualdad de Chebyshev en términos a la media de la media muestral, y la variable es la media muestral,
planteamos un intervalo en torno a la media de la media muestral, que es la media de la X en la variable original, y sumamos una distancia E, restamos una distancia E, marcamos un límite inferior y superior, y tenemos un área central y las colas de esa distribución. Entonces, podemos calcular la probabilidad de que la media muestral difiera de su media en valor absoluto en una distancia mayor a E, con lo cual nos vamos a las colas de la distribución, con una cota máxima de sigma cuadrado sobre E al cuadrado. Pero ¿qué pasa? El sigma cuadrado de la media muestral es el de la X sobre N. Sigma cuadrado sobre N. Entonces, sigma cuadrado de X o varianza de X sobre N es la varianza de la media muestral. Por eso es que la cota máxima de probabilidad queda establecida como sigma cuadrado de X sobre N por E al cuadrado. Es lo mismo que antes, lo único que el sigma cuadrado no es más el sigma cuadrado de X media, es sigma cuadrado de X sobre N. Y el complemento, que sería el área central, va a estar definido como la probabilidad de que la distancia entre el valor de la media muestral y la media poblacional en valor absoluto sea menor o igual que la distancia arbitraria E. Acá faltaría un cierre. Y eso va a ser mayor o igual que 1 menos la varianza de la X en la población sobre N por E al cuadrado. Entonces, el caso 3 se refiere a la aplicación de la desigualdad de Chebyshev a la media muestral, considerando los parámetros de esa variable media muestral. No es nada más que considerar los parámetros de la media muestral en la definición de la desigualdad de Chebyshev. En ambos casos, acá nos faltan el corchete que cierre acá, siempre me falta algo, este corchete que cierre acá y este corchete que cierre acá, ya se lo vamos a poner. Bien, entonces tenemos el caso 1, el caso 2, el caso 3. Habíamos visto los ejercicios concernientes al caso 1, determinar la cota mínima de probabilidad de que una variable aleatoria cuya distribución poblacional es desconocida diste de la media poblacional en más o menos 80 unidades, sabiendo que la media es de 200 y las desviaciones estándar de 50. Acá aplicamos la fórmula concerniente a esto, la probabilidad de que la distancia no sea mayor a 80. Entonces, E es 80 y pensábamos en la cota mínima de probabilidad, o sea que sería esta la cota mínima de probabilidad. O sea que estamos calculando el área central, que la distancia no sea superior a 80 en el área central, y cuya cálculo va a ser 1 menos sigma cuadrado de X sobre E al cuadrado. Teníamos el sigma de X que es 50 y el cálculo, esto es 50 al cuadrado sobre 80 al cuadrado, 1 menos 50 al cuadrado sobre 80 al cuadrado, porque es cota mínima, se refiere al área central. Y la distancia E es 80 en este caso. Si nosotros observamos el caso 2, habla de 2 desviaciones estándar como medida de distancia entre la variable y la media. Por lo tanto, está hablando de K desviaciones estándar, donde K vale 2. Eso lo hicimos y nos dio 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado, que es 4. Nos quedaría 1 menos un cuarto, 0,75, porque es 3 cuartos. Y por último, dice determinar la cota mínima de probabilidad de que la variable aleatoria media muestral, con muestra de 144, cuya distribución poblacional es desconocida, diste de la media poblacional en más o menos 10 unidades, sabiendo que la media es de 200 y la desviación estándar es de 50. Entonces, acá tenemos el caso de que la muestra sea de 144 elementos, la distancia arbitraria es de 10 unidades para una media de 200 y una desviación estándar de 50. No conocemos la distribución de la variable en la población, por lo tanto, trabajamos con la desigualdad de Chebyshev.
para hacer el cálculo de esa aplicación de la desigualdad de Chebyshev, en este caso en relación a la media muestral, lo que vamos a hacer es calcular esa cota mínima de probabilidad como 1 menos la sigma al cuadrado, que es 50 al cuadrado, sobre la muestra 144 por 10 al cuadrado, que es la distancia arbitraria 10. Estamos calculando el área de probabilidad centralizada en torno a la media, que es de 200, para la variable media muestral. Para la variable media muestral. Bueno, en consecuencia, entonces, eso sería la aplicación de la desigualdad de Chebyshev. La desigualdad de Chebyshev es calcular una cota de probabilidad en el caso de una distribución de probabilidad desconocida cuando tenemos una distancia arbitraria a la media que permite fijar un intervalo en torno a la media, que es la media de la media muestral, que es la media mu de la variable en la población original. Bien. Entonces, la ley de los grandes números. Cuando nosotros pensamos acá en este tema, es un tema eminentemente teórico. Primero, es un tema teórico. Se justifica con el límite aplicado para la desigualdad de Chebyshev. Si nosotros decimos que la desigualdad de Chebyshev para el caso de la media muestral en el área central a una distancia d está determinada como una cota mínima calculada como 1 menos sigma cuadrado n veces d al cuadrado, en donde d es el e que estábamos viendo recién. Esto tomando límites en la expresión de la desigualdad de Chebyshev, tenemos que el límite de esta expresión, que es que la distancia absoluta entre el valor de la variable media muestral y la media poblacional sea menor o igual a una distancia arbitraria d, esto va a ser una cota mínima cuyo límite se calcula como el límite de 1 menos el límite de sigma cuadrado n d al cuadrado. Cuando n tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Constante sobre infinito nos da 0. Por lo tanto, esta expresión se anula y nos queda que en el límite de esta probabilidad, la cota mínima es 1. O sea que cuando se pretende analizar una distancia a la media poblacional, a la mu, de la variable en la población original, hay certeza porque el límite de la probabilidad tiende a 1, el límite de la probabilidad tiende a 1 cuando n tiende a infinito, de que la distancia no va a ser mayor a d en relación a cualquier valor de la variable media muestral en la muestra seleccionada con la media poblacional. ¿Qué significa esto? Que en la medida que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande, tiende a infinito, nos aproximamos más a un campo de certeza, a una mayor seguridad de que la media de la muestra que obtenemos en esa población no va a tener una diferencia a la media poblacional que va a ser mayor a este valor arbitrario de. En la medida que el tamaño de la muestra aumenta, tenemos mayor probabilidad de que la media de la muestra se aproxime al verdadero valor del parámetro poblacional, que es la media de la variable X en la población original. Eso es lo que está diciendo. Cuando la muestra aumenta, mientras más grande es el tamaño de la muestra, mayor seguridad tenemos de que la media muestral se acerca a la media poblacional. En el caso de la proporción muestral, tomando límites para el caso de la desigualdad de Chebyshev aplicada a la proporción muestral, es exactamente igual, se tiende a 1 cuando n tiende a infinito, y lo que se establece, que dice acá, se puede decir también que a medida que aumente el tamaño de la muestra, la varianza de ambos estimadores tienden a 0, porque estas son las varianzas de los estimadores, sigma cuadrado sobre n, cuando n tiende a infinito, se hace 0. Por lo tanto, como la varianza de los estimadores tiende a 0, la distribución de los estadísticos muestrales estará más concentrada en torno a la media o al parámetro poblacional. Pero en ambos casos está diciendo la ley de los grandes números
que cuando la muestra tiende a ser más grande, mientras mayor sea el tamaño de la muestra, tenemos más probabilidad de acercarnos al verdadero valor del parámetro con el resultado de la muestra. El resultado de la muestra se aproxima más al verdadero valor del parámetro. Piensen que esto se utiliza en inferencia, piensen que muy probablemente la media poblacional no tengamos su valor, y estamos tomando muestras para acercarnos a la media poblacional. Entonces, este teorema, esta ley, establece que cuando la muestra es suficientemente grande, el resultado del muestreo va a ser un valor, en el caso de la media muestral o de la proporción muestral, que se va a aproximar más al verdadero valor del parámetro poblacional. O sea que mientras más grande la muestra, mayor probabilidad tiene de tomar un valor que se aproxime al parámetro que en inferencia va a ser desconocido. Bueno, esto es un tema teórico, es un tema que hay que leerlo, entenderlo, tratar de